Hay un lugar dentro de ti donde el mundo no puede llegar. Es un refugio tejido en el silencio, una cámara secreta que nunca ha sido tocada por el polvo de las prisas ni el ruido de la ambición. Y es exactamente allí donde comienza a desarrollarse su verdadera historia, esa que Rumi tanto se esforzó en contarnos. Respira, amigo, respire profundamente, lentamente. Siente el aire ir y venir, sintiendo el espacio entre tus pensamientos. Deja que la quietud de esta pausa te envuelva, como una cálida manta en la fría noche de la existencia. Allí, en esta bendita pausa, dijo Rumi, está el nacimiento de toda claridad. Para el mundo exterior hay una fiebre constante, el yo interior, la única cura. Caminamos juntos, tú y yo, por este camino silencioso que muchos evitan. Estamos aquí para mirar hacia adentro, para desentrañar uno de los misterios más persistentes del alma humana, un enigma que el místico persa Jalal ad-Din Muhammad Rumi cantó y lamentó en sus versos. ¿Por qué el ego vive en permanente carencia? ¿Por qué por mucho que consigamos, por mucho que acumulemos, la sed no cesa? ¿Por qué la sensación de plenitud es siempre efímera, escurriéndose entre los dedos como arena del desierto? El fundamento de toda la filosofía de Rumi sobre la condición humana se basa en esta dolorosa comprensión. La mayor parte de nuestra vida consciente la pasamos tratando de llenar un vacío que, por su propia naturaleza, es insaciable. El ego, esa construcción mental que llamamos yo, es una estructura construida sobre la creencia de que falta algo. No es una sustancia, sino una ausencia percibida. El ego es, de hecho, la sombra del alma, y, como todas las sombras, solo existe en relación con la luz que bloquea. Imaginemos al ego como un mendigo hambriento que, aunque tiene un tesoro incalculable, pasa toda su vida buscando migajas. Recoge las migajas, elogios, reconocimientos, posesiones, victoria. Pero, al final del día, el hambre vuelve más voraz. Rumi observó que toda nuestra carrera desesperada es un intento inútil de darle al ego algo que nunca podrá retener, porque el ego es el deseo de retenerse a sí mismo, no el receptor de la satisfacción. El mundo moderno ha acelerado esta escasez a un ritmo vertiginoso. Nos bombardean constantemente con la narrativa de que somos insuficientes. Nuestras vidas se miden con el criterio de la comparación. ¿Tenemos más éxito que nuestro vecino? ¿Nuestra ropa es mejor? ¿Nuestro cuerpo? ¿Nuestra mente? ¿Nuestras relaciones? Todo ello está en permanente prueba, una evaluación que rara vez resulta en un veredicto de completo o suficiente. Rumi nos enseña que esta búsqueda incesante es la ilusión de ir tras. Perseguimos el placer con la esperanza de que nos traiga alegría. Perseguimos la riqueza con la ilusión de que nos traerá seguridad. Corremos tras el poder, esperando que nos traiga la paz. Pero el placer no es alegría, la riqueza no es seguridad, y el poder rara vez es paz. Son solo pálidos sustitutos que el ego acepta porque se niega a volverse hacia adentro, donde reside la verdadera fuente de satisfacción. El verdadero hambre, en la visión mística, no es de posesión, sino de la presencia misma. Es el hambre por el ser. La falta del ego no es material, es una falta ontológica. El ego está constantemente tratando de demostrar que existe a través de factores externos. Yo soy se convierte en yo tengo o yo hago o soy admirado. Cuando se eliminan estas trampas externas, el ego tiembla al enfrentarse al vacío que ha tratado de llenar con el mundo. Piensa en el agua de mar. No importa cuánto bebas, solo aumenta tu sed. El ego es así. Busca satisfacción en la materia salada de la vida exterior. Cada sorbo, cada nueva compra, cada cumplido, cada victoria sobre un rival, es una sal que seca aún más la garganta del alma. Rumi veía al ser humano atrapado en este ciclo como un frasco agrietado, que por mucho que intenta retener agua, gotea continuamente. La grieta no está en la vida, sino en el frasco del ego mismo. Y es por eso que, incluso en las cimas de los logros materiales o profesionales, el ego susurra, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? La satisfacción del ego es siempre una meta en movimiento, un espejismo en el desierto. Si estás resonando con esta búsqueda interminable, si reconoces el cansancio de perseguir una línea de meta que sigue alejándose, tal vez estas palabras estén tocando algo profundo y verdadero dentro de ti. Si la quietud que nos ofrece Rumi te parece un bálsamo para el alma, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, revelando el mapa interior hacia la paz que trasciende la carencia. Sigamos nuestro viaje hacia el corazón de la necesidad. El conflicto filosófico y emocional que nos define es la eterna batalla entre el ego y la esencia. El ego necesita ruido para sentir que está vivo. La esencia necesita silencio para recordar quién es. El ego vive en un estado de comparación. La comparación es el combustible primordial de la carencia, la prueba constante de que lo que eres
nunca es suficiente en relación con lo que el otro es. Rumi nos advierte del peligro de esta obsesión externa. Cuando intentas superar a todos los que te rodean, es tu propia alma la que queda atrás. El ego nos convence de que el crecimiento se produce horizontalmente, expandir el territorio, ganar más, ser mejor que. Pero el alma sabe que el verdadero crecimiento es vertical, profundizar la raíz, elevar la conciencia, ser más uno mismo. El dolor de la ambición excesiva es el dolor de la desconexión espiritual. La persona ambiciosa, impulsada por el ego, no persigue el trabajo o la creación por el placer de la creación, sino por la validación que le traerá el logro. No busca el amor por el placer de la unión, sino por la seguridad que le dará la posesión del otro. Cuando el amor o el trabajo se convierten en herramientas para llenar el vacío del ego, pierden su luz y se convierten en cadenas. Observe el drama interno del buscador moderno. Siempre está corriendo, pero no sabe hacia dónde. Busca la felicidad como si fuera un objeto perdido en el patio trasero. Hurga en el jardín, destruye parterres de flores, hurga en la tierra, creyendo que la felicidad está escondida en algún lugar ahí fuera. Y cuanto más mira hacia afuera, más polvo levanta y menos puede ver la verdad fundamental. La felicidad no es algo que se encuentra, sino un estado que se recuerda. Es tu estado natural, enterrado bajo las capas de deseo y miedo del ego. El miedo es el hermano gemelo de la carencia. El ego tiene un miedo terrible a ser innecesario, a ser invisible, a no dejar huella. Por eso, exige exceso. Exceso de trabajo, exceso de drama, exceso de opinión. Teme el silencio y la quietud, porque es en el silencio donde se disuelve su ilusión de grandeza. La quietud que revela, el silencio que cura, son los enemigos mortales del ego, porque revelan que la verdadera fuerza no reside en el esfuerzo, sino en la entrega. Rumi utiliza la poderosa metáfora del barco y el mar. Mientras el agua del mar esté fuera del barco, el barco puede flotar y navegar, pero si entra agua salada, materia de necesidad, en el barco se hunde. La vida exterior, con sus deseos y validaciones, debe permanecer fuera de nosotros. Cuando permitimos que la sed incesante del ego inunde nuestro interior, somos devorados por la carencia que buscamos evitar. Esta es la trampa más antigua de la humanidad, buscar la plenitud en lo incompleto. El ego, al ser una entidad incompleta, ya que es una negación del alma, solo puede crear deseo. No tiene la capacidad de generar una satisfacción duradera, solo la emoción fugaz del logro. La carencia del ego, por tanto, es permanente porque siempre está buscando una fuente finita para satisfacer una sed infinita, que solo puede satisfacerse regresando a la fuente infinita del ser. Huimos de nosotros mismos en busca de nosotros mismos. Rumi se rió de esta ironía. Somos como el pez que busca el océano en la cima de la montaña. El pez nunca te encontrará allí, pues ya está inmerso en lo que busca. De la misma manera, estamos inmersos en la presencia, pero el ego nos mantiene ciego, con los ojos fijos en la siguiente migaja de validación. El camino de regreso a uno mismo, el camino que nos propone Rumi, es la inversión completa de este movimiento. Es la parada. Es el reconocimiento de que correr no conduce a la libertad, sino a aprisionarnos en el polvo que levantan nuestros propios pies. La carencia permanente es la firma del ego. Ella es tu prueba de existencia. Si el ego estuviera satisfecho, dejaría de existir. Tu vida es un ciclo de insatisfacción, deseo, búsqueda y breve alivio, seguido de más insatisfacción. Pero hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego se cansa de correr en este círculo vicioso, cuando el peso de la carencia se vuelve insoportable y el buscador finalmente se detiene, exhausto, y se pregunta, ¿por qué corro si lo que busco me espera aquí? Este agotamiento no es una derrota, es la primera señal de la verdadera victoria. Es sobre esta puerta, el umbral de la entrega y el florecimiento del alma, de la que hablaremos en el próximo momento, revelando el secreto de la quietud. Solo a través de esta entrega podremos finalmente trascender la sed eterna del ego. Y la sed del ego, amigo mío, es una sed perpetua. Es la paradoja de la copa que nunca se llena, no porque la fuente sea escasa, sino porque el recipiente fue forjado con grietas invisibles, poros de deseo que permiten que cada gota de satisfacción se escurra, gota a gota, de regreso a la tierra árida de la carencia. Rumi nos invita a observar esta danza macabra de tener y ser, donde el ego, en su afán por definirse, confunde reflexión con realidad y posesión con presencia. Nos enseña que el momento en que el alma siente mayor hambre no es el momento de verdadera falta de algo, sino el momento de profunda desconexión con todo,
que ya reside silenciosamente en el centro del pecho. La falta de ego se manifiesta, en primer lugar, en la fiebre de la comparación. Somos seres que venimos de la unidad, pero el ego nos convence de que somos fragmentos aislados. Lados compiten por un lugar bajo el sol. Miramos los jardines de nuestros vecinos, los frutos que han cosechado, la luz que cae sobre sus tejados, e inmediatamente nuestra propia cosecha, por muy abundante que sea, nos parece marchita, insuficiente, teñida de gris. La mente, impulsada por el ego, es un contador implacable. Sopesa lo que tenemos con lo que pensamos que nos falta, basándose no en la necesidad del alma, sino en el inventario del otro. Rumi, el maestro de la visión interior, diría: ¿por qué te comparas con una mota de polvo cuando la montaña de tu ser espera ser descubierta? El ego, sin embargo, solo ve una mota de polvo. Es el gran ilusionista que nos hace creer que la felicidad es un premio escaso, una medalla que solo puede colgarse del cuello de unos pocos afortunados. Esta creencia destructiva obliga al individuo a vivir en un estado constante de persecución, correr tras el reconocimiento, correr tras el amor, correr tras la riqueza que, en la siguiente curva, promete la redención definitiva. Pero el camino nunca termina. Cada meta alcanzada es solo un nuevo paso hacia una meta aún más alta, una montaña con un pico que retrocede eternamente a medida que nos acercamos. Este es el agotamiento espiritual, el dolor silencioso de quien nunca se permite descansar en el momento presente. El ego no ama el presente, lo utiliza como un puente inestable hacia el futuro imaginado. Es el lugar donde, finalmente, la carencia será satisfecha. Pero Rumi nos recuerda conmovedoramente que el futuro es solo la sombra proyectada de nuestras preocupaciones actuales. Si hoy llevamos carencia en nuestros corazones, llevaremos esa misma sombra mañana. El vacío que sentimos ahora es el mismo vacío que se expandirá con cada nueva adquisición o logro. Profundizando en la metáfora de la búsqueda, el ego nos convierte en mendigos ricos. Tenemos la casa, la comida, tal vez la gloria, pero permanecemos de rodillas, extendiendo la mano hacia el mundo para llenar un agujero que el mundo no creó y, por lo tanto, no puede sanar. La verdadera riqueza, a la que Rumi señaló, es la integridad del ser, la totalidad de la presencia. Cuando el ego toma el timón, invierte la brújula. Comenzamos a buscar el afuera para validar el adentro. Esto nos lleva al corazón de la ansiedad existencial que incita el ego, el miedo al vacío. El ego es una estructura construida sobre narrativas y definiciones. Sus pilares son: yo soy esto, tengo aquello, quiero aquello. El silencio, la quietud, la meditación o cualquier momento de no acción representan una amenaza existencial para el ego, porque en estos espacios no existen narrativas que sustenten la ilusión. El silencio es el espejo que no refleja la imagen que el ego tanto trabajó para crear. Por tanto, el ego odia el silencio. Necesita ruido, drama, listas de tareas pendientes, conflictos, notificaciones de éxito o fracaso. Necesita una ocupación constante para evitar el temido encuentro con nada. Paradójicamente, es en esta nada donde reside el todo que buscamos. Es el no ser el que revela el ser absoluto, la esencia que no necesita adjetivos para existir. El buscador, bajo el control del ego, transforma la búsqueda espiritual en una actuación más. Intenta meditar mejor, amar más profundamente que su prójimo y alcanzar la iluminación más rápidamente. Colecciona mantras, maestros y retiros, tratando el viaje del alma como un CV a completar. El ego incluso se apropia de la humildad, transformándola en una forma sutil de jactancia. Soy más humilde que tú. Este es el veneno más sutil de la carencia. Se disfraza de virtud. La poesía de Rumi es una invitación desesperada y al mismo tiempo amorosa a derrocar esta performance. Nos dice que la rendición es la única victoria que realmente importa. Pero el ego no se rinde, lucha hasta su último aliento, porque rendirse significa la muerte de su identidad fabricada. Y la muerte del ego es el único camino hacia la vida del alma. Lo que mantiene girando el ciclo de la carencia es nuestra incapacidad para diferenciar el dolor de carecer de algo material del dolor de carecer de nosotros mismos. El dolor de no tener el hogar perfecto o la pareja ideal es un dolor externo y temporal. El dolor de la desconexión, la sensación de que estás observando tu propia vida desde lejos. Este es el dolor del exilio del alma, la única carencia real que importa, y solo se cura regresando a casa, al centro del ser. Intentamos llenar el agujero con ruido, con velocidad. La sociedad moderna, impulsada por el ego colectivo, es una oda a la distracción. Estamos constantemente estimulados para que no tengamos tiempo de sentir el peso de nuestra propia ausencia. Si te detienes, dice el ego, el vacío te tragará. Pero el sabio, guiado por la esencia, sabe que el vacío no se traga, se llena. Es un útero, no una tumba. La falta de ego es, por lo tanto,
la creencia de que la fuente de la vida está afuera y necesita ser capturada y aprisionada, cuando en realidad la fuente brota desde dentro, y ella brota sin esfuerzo, sin currículum, sin competencia. Solo quita las piedras que el ego ha puesto a la fuente. Y la gran ironía, la tragedia que Rumi nos pide que enfrentemos con brutal honestidad, es que cuanto más perseguimos la realización, más la alejamos. La plenitud no se puede cazar, solo se puede recibir. Requiere una postura de quietud, de aceptación, de entrega. El ego, por su naturaleza, no puede aceptar lo incompleto, aunque sabe que lo incompleto es parte de la belleza de la existencia humana. Busca la perfección estática, el punto final que no existe. Pero el alma sabe que la vida es movimiento, es danza, es perpetua transformación. El río nunca deja de fluir para ser perfecto. Tu perfección está en tu propio fluir. El ego, sin embargo, quiere construir una presa para contener el agua y declararla suya. Pero el agua atrapada se estanca. Es este miedo incomprendido al estancamiento lo que alimenta la locura. Corremos para demostrar que somos dignos de amor y dignos de presencia. Pero Rumi susurra, no necesitas demostrar nada. Tu ser es tu pasaporte. Lo que realmente teme el ego, en el fondo de su necesidad, es la vulnerabilidad. Cree que estar completo es ser invulnerable. Por eso se viste con una armadura de logros, de títulos, de máscaras sociales. Pero el alma sabe que la verdadera fuerza está en la exposición, en la aceptación de la propia fragilidad, en la valentía de ser quien uno es, sin aditivo. La carencia desaparecerá no cuando lo tengamos todo, sino cuando nos atrevamos a no necesitar nada. Así, nos damos cuenta de que la falta de ego no es un accidente, sino un mecanismo de control. Es la forma en que el ego garantiza su supervivencia, manteniéndonos siempre en la periferia de nuestra propia vida, distraídos, buscando el próximo objeto brillante que prometa detener el dolor de la carencia. Pero el dolor de la carencia, visto de frente, no es un enemigo, es el dolor de nacimiento de la conciencia. Esta es una señal de que el caparazón se está agrietando, y Rumi nos enseña que solo la cáscara rota permite que la semilla germine. En el siguiente momento, entraremos en el silencio que tanto evita el ego. Averigüemos qué sucede cuando el buscador deja de correr y decide, por primera vez, volverse hacia el espejo resquebrajado de la carencia, porque es allí, en la aceptación del vacío, donde se revela la verdadera plenitud. Es en el mismo punto en el que el ego se agota cuando realmente comienza el viaje a casa. El agotamiento no es el final del camino, sino el punto de partida más puro y necesario. Es el momento donde finalmente se abre la mano que corre y agarra. La perpetua necesidad del ego, que Rumi describió como un cubo sin fondo, solo puede apagarse cuando el cubo se arroja al suelo, y la sed se reconoce como una ilusión de separación. Si la primera parte nos mostró la naturaleza de la sed y la segunda parte reveló la inutilidad de la carrera externa, ahora hemos alcanzado el umbral de la gran revelación. Llegamos a la puerta que se abre no con la fuerza ni con la llave, sino con la quietud de la rendición. Rumi dijo, tienes que quemarlo todo para convertirlo en oro. El agotamiento del ego es esta hoguera necesaria. El ego vive en la carencia porque, en su naturaleza fundamental, es una construcción de la carencia. Él es el polvo que se levanta del camino recorrido, no el camino mismo. Para que el ego sienta que existe necesita un vacío, necesita algo que conquistar, alguien que superar o un vacío que llenar. En el momento en que esa brecha desaparece, el ego tal como lo conocemos desaparece. Piensa en la metáfora de la sombra. La sombra necesita luz para existir, pero la sombra es siempre lo contrario de lo que proyecta. El ego es la sombra del alma. Existe solo a través de la ausencia momentánea de la plena conciencia del ser. Cuando intentamos llenar la sombra, esta solo se extiende. La única manera de erradicar la sombra es girar completamente hacia la luz. Y la luz, amigo mío, es el estado de presencia incondicional. La carencia cesa cuando entendemos que lo que buscamos no está ahí fuera, ni en el futuro, sino que está aquí, entretejido en la textura misma del momento presente. El ego rechaza el presente porque el presente está completo. El presente es el ahora, y el ahora no necesita comparación, ambición o adquisición para ser suficiente. El clímax del viaje interior, la conclusión definitiva del misterio de la carencia, es la aceptación de una paradoja divina. La plenitud reside en la aceptación del vacío del ego. Cuando el buscador, cansado de construir castillos en la arena de la ambición, se sienta y se entrega a su agotamiento, descubre que el vacío que tanto temía es, de hecho, el hogar mismo. Rumi llama a esto la gran nada, pero esta nada es más densa y rica que todas las posesiones que el mundo podría acumular. Imagínate un vaso intentando beber el océano. El ego es la copa. Se siente vacío incluso después de tomar un sorbo, porque se define por su capacidad limitada y la frontera de cristal que lo separa del infinito. La carencia solo termina cuando el vaso se da cuenta de que está hecho de agua de océano,
y que los bordes son solo una ilusión temporal. El silencio que sana es el sonido de la disolución de estas fronteras. Es la voz del alma que no grita pidiendo más, sino que susurra, basta. No un basta de renuncia, sino un basta de reconocimiento soberano. Y es en esta quietud donde se aclara el camino de regreso a uno mismo. El ego no puede soportar el silencio, porque en el silencio, la música del alma es tan fuerte que ahoga el ruido de sus demandas. El ego no puede soportar la simplicidad, porque la simplicidad no ofrece escalones que subir. No puede soportar la presencia, porque la presencia es eternamente completa. El fin de la carencia perpetua, la respuesta final a la pregunta, es esta. El ego vive en la carencia porque se niega a morir. La muerte que Rumi nos invita a abrazar no es la muerte física, sino la muerte de la identidad ilusoria, de la persona que construimos con ladrillos de miedo y argamasa de comparación. Es la muerte del yo, pequeño, mezquino y siempre hambriento, para que pueda florecer el yo, vasto, generoso y eterno. Esta transformación, esta alquimia del alma, es lo que nos libera de la danza de la insatisfacción. Dejamos de ser buscadores de oro para convertirnos en el oro mismo. Cuando la carencia del ego se disuelve, lo que nace en su lugar es la gratitud permanente. No gratitud por algo específico que tienes, sino gratitud por la simple y milagrosa condición de ser. El alma liberada, que ya no se aferra al polvo del ego, vive en un estado de abundancia intrínseca. Para ella la flor es suficiente, el sol es un regalo, respirar es una oración. Ya no hay necesidad de demostrar, de apresurarse o de acumular. El movimiento se convierte en danza, no en escape. El trabajo se convierte en servicio, no en competencia. Esta es la gran libertad. ¿Y cómo se vive en este estado de no deficiencia? Rumi nos enseña que el secreto no está en evitar el mundo, sino en cambiar la fuente de nuestra energía. El ego extrajo energía de la lucha. El alma lo extrae de la fuente interior e inagotable. Puede que estés en medio del mercado más ruidoso, negociando los acuerdos más complicados, pero por dentro estás anclado en el santuario de la quietud. Actúas, pero sin apego al resultado, porque tu valor no depende del éxito o fracaso de esa acción. Te vuelves como la luna. La luna refleja la luz, pero no la produce. Tu belleza está en tu entrega al sol. El alma, cuando se libera del ego, refleja la luz divina, y esa luz es la esencia misma, el amor incondicional que Rumi celebró en cada verso. La carencia es el precio de la separación. El fin de la carencia es el don de la unidad. Deja que esta verdad te penetre. Siente cómo el peso de la carrera se quita de tus hombros. Pasaste tu vida buscando un tesoro que estaba enterrado bajo el piso de tu propia sala de estar. El mapa estaba dentro de ti, escrito en el lenguaje del silencio. Si está cansado de la búsqueda interminable, Rumi extiende su mano y le dice: bienvenido a casa. El hogar no es un lugar, es tu presencia sin filtrar. Es el espacio donde el ego cede, y la conciencia se expande para abrazar todo lo que es. Quien vuelve a sí mismo, nunca vuelve vacío. Rumi nos enseña que el alma florece cuando dejamos de perseguir al mundo, y, en cambio, permitimos que el mundo venga a nosotros, filtrado a través de la lente de la compasión y la aceptación. La verdadera riqueza no es lo que el mundo te da, sino lo que tú puedes darle al mundo, proveniente de una reserva interior que nunca se agota. Abraza la quietud que revela. Escucha la voz del alma que te llama. El silencio curativo está esperando. Deja que el polvo del ego se asiente y contempla el horizonte infinito de tu propio ser. Esta es la danza invisible del espíritu, una danza donde no hay pareja, sino solo el bailarín y la danza misma, unidos en una sola y gloriosa expresión del ser. La carencia es una elección inconsciente. La plenitud es la elección consciente de regresar a la fuente. Elija presencia, elige la verdad, elige amor. Y ahora, respira profundamente. Siente cómo esta verdad se instala en tu corazón. Si estas palabras han tocado tu alma, si este viaje de introspección y poesía ha encendido una luz en el camino a casa, te invito a acercarte a nuestra comunidad silenciosa. Deja tu comentario a continuación y comparte lo que sentiste. ¿Cuál fue el punto de esta carta de Rumi que más resonó en tu corazón? Al compartir tu experiencia, no solo fortaleces tu propio viaje, sino que también iluminas el camino para otros que todavía caminan en la oscuridad de la carencia. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Que juntos disuelvamos las fronteras del ego en un mar de presencia y amor. Y si deseas continuar este viaje interior de regreso al silencio, donde tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar, deja un me gusta y suscríbete al canal. Estamos aquí para caminar contigo, día tras día, hacia la plenitud que nunca necesitó ser conquistada, solo recordada. Que la paz que trasciende todo entendimiento te acompañe en todos tus días, y que encuentres el infinito en tu propio corazón. Namaste.